Hola chicos, hoy lo que les voy a explicar es un poquito más la técnica de húmedo y seco con la acuarela. Lo que vamos a ver es, de esta ilustración les voy a tomar un sector para mostrarles en qué partes necesito trabajar sobre húmedo, como por ejemplo en el fondo, las figuras que están más atrás, y lo primero que hago es mojar con agua limpia bien, humedecer muy bien el papel, ¿sí? Y la figura principal no la toco. Luego con azul índigo lo que hago es empezar a pintar este fondo y fíjense que al estar humedecido el papel la pintura se va fundiendo, ¿sí? Si llegan a entrar dentro de la figura principal simplemente mojan y con un trapito suavemente lo retiran. Acá cada uno decide, ¿no?, si dónde tiene que oscurecer. Yo puedo ir poniendo zonas más oscuras y una vez que más o menos ya tenemos esta primera parte lo dejamos secar solo sin secador. Una vez que está seco empiezo a profundizar un poquito más, pero en realidad no está seco del todo, sino que sigue medio húmedo el papel y eso me permite a mí seguir generando más manchas, que eso es la posibilidad que me brinda de trabajar sobre el papel húmedo, de generar manchas y de generar zonas difusas, que por ejemplo en esas figuras que están ahí atrás, que no están en primer plano, yo lo que hago es aprovechar la humedad del papel y generar estas manchas para formar estas figuras. Entonces acá la superficie húmeda me permite generar figuras que estén en un segundo plano, que estén más atrás. Y yo siempre empiezo por lo que está en el fondo y luego por lo que está más adelante, para no ir tapando, ¿sí?, después y por ahí hacer una tarea más engorrosa. Me conviene muchísimo más ir de atrás para adelante. Fíjense que al estar húmedo la pintura empieza a mezclarse entre sí, los distintos tonos, y que si necesito oscurecer sigo poniendo bastante agua en esta etapa, pero pongo más pigmento que en la primera mano que vimos. Y las figuras que están en segundo plano son manchas, no tienen detalles, ¿sí? Los colores se mezclan entre sí y eso está perfecto. No hay un borde marcado, no hay líneas marcadas. Ahora lo que hago es hacer un poquito del puente que estaba en la escena, que también primero es una mancha, ¿sí? Luego una vez que esté seco es ahí recién cuando voy a empezar a hacer más detalles, pero en este momento trabajo más bien la mancha. Y acá tenemos un indicador de espacio, que las cosas que están más adelante se ven más definidas, más detalladas, y las que están atrás son más difusas y con menos detalle. Para generar, por ejemplo, las personitas que estaban encima del puente, lo que hago también es manchitas. Aprovecho que el papel sigue húmedo todavía, pero lo que hago es colocar más pigmento para que realcen del fondo que ya había hecho. Aprovecho a hacer alguna mancha tal vez más oscura para las sombras del piso. Sigue estando el papel un poquito húmedo, pero me permite trabajar bien y me genera esto de que se siguen generando manchas. No me queda como cuando el papel está bien seco y queda una línea marcada en un borde. Voy viendo qué superficie me permite trabajar, lo dejo secar y ahora voy con la figura principal. Y ahora en este caso estoy pintando en una superficie que jamás la mojé. Entonces fíjense que donde coloco la pintura, en ese espacio queda, no se empieza a abrir hacia otras zonas. Y aprovecho para que se seque un poquito y voy pintando otra superficie que no está pegada a la que recién pinté. De todas formas, es tan poquita cantidad que seca enseguida, y seca enseguida también porque antes estaba muy seco. Es por esto que ahora puedo empezar a pintar un poco el manto y voy poniendo más pigmento y menos agua.
Si necesito cambio de pincel hacia uno más pequeño por el tema de los detalles, pero la importancia de pintar sobre seco es que me permite que donde yo coloco la pintura ahí se queda y no se va a abrir. Y esto para lo que son detalles pequeñitos que tienen que estar bien marcados es fundamental. Ahora lo que voy a empezar a hacer es un poco las sombras del vestido y acá coloco todavía menos agua y más pigmento. La pintura ya secó, ¿sí? Porque seca bastante rápido cuando no tiene tanta agua y el papel está seco de por sí. Y chequeen esto de que el papel al estar seco, donde yo coloco la pintura, ahí queda y no se empieza a abrir como sucedía en el fondo. Si necesito, puedo volver a las manchas de atrás y las tengo que remarcar un poquito más. Y para que no se pierda esta idea de mancha, lo que hago es mojar un poquito el papel. Para seguir con los detalles, tienen que esperar siempre que esté seco. Por ejemplo, en la cara son detalles muy pequeñitos, siempre tiene que estar seco en la cara de la figura principal. Y si necesito oscurecer, también lo puedo ir haciendo siempre mojando un poquito el papel para que quede esa sensación de mancha en el fondo. Bueno, ustedes lo que van a hacer es un dibujo libre donde haya una figura principal con detalle y un fondo donde las figuras estén borrosas, sin detalles, para que puedan trabajar estas dos técnicas de húmedo y seco.